Esta exposición ha sido concebida especialmente para la sede de Alcoy y reúne la obra de 41 artistas procedentes de las colecciones del IBAM, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de la Fundación Antoni Tàpies, el Museo de Arte Español Patio Herreriano de Valladolid y la Galería José de la Mano de Madrid. Escultura infinita toma su título de Ángel Ferrán, un escultor presente en esta exposición, con cuya obra Serie Venecia número 10 hacía partícipe al espectador de la misma, porque le invitaba a jugar con ella. Obviamente las posibilidades del juego son infinitas, ¿no? Y por eso nos decidimos a tomar este título para la exposición. Esta exposición reúne toda una serie de obras que plantean una renovación de la escultura. Cuando la escultura baja del pedestal, la escultura incorpora lo frágil, incorpora el tiempo, incorpora el espacio, incorpora también algunas filosofías lejanas y otras relaciones con otras culturas para mostrar esa evolución que es fundamental y que lleva incluso a esa desmaterialización, a la escultura que se convierte en cuerpo. La exposición está estructurada, como la propia sala de IBAM Cada Alcoy, en 8 espacios. En realidad, todos entre ellos están interrelacionados, porque aunque está el montaje hecho de una forma cronológica, hay siempre como puntos de fuga de artistas que se comunican con otros. Hay abstracción, hay realismo, o sea, se conjuga, no son excluyentes, y desde luego los artistas representados son parte de la historia del arte de España. La muestra reúne la evolución de la escultura entre 1930 y 1996 y cómo la incontenible irrupción de las vanguardias y de sus herencias fueron influyendo en esa evolución. En un momento en el que la escultura camina contra la norma y el país camina hacia la normalidad.